La red de Bitcoin está llena de oportunidades, pero lamentablemente muchas personas se llevan una mala experiencia, ya sea que pierden dinero porque sus transacciones se quedan en el famoso mempool o no entienden muy bien qué es esto de los UTXO, por qué unas transacciones son más caras que otras. Es por eso que hoy te voy a explicar cómo funciona todo esto, para que de una vez por todas puedas utilizar bien la red de Bitcoin. Iniciemos acá, en los UTXO, y estaba pensando mostrarte una documentación, un artículo, pero la verdad es que tengo una manera mucho más sencilla de que entiendas todo esto. Para eso he creado este diagrama. Lo primero que tenemos que entender es que los UTXO, o este mecanismo que se llama UTXO, es una propiedad nativa de la red de Bitcoin, que significa Unspent Transaction Output, lo cual en español significa la salida de una transacción que no fue gastada. Y ahora probablemente quedaste igual, así que te voy a seguir dando unos ejemplos mucho más fáciles. Básicamente, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados cuando vemos el MetaMask o alguna de las billeteras en la red de Ethereum, donde es la billetera la encargada de llevar la contabilidad del balance de nuestra billetera. Aquí en la red de Bitcoin, pues no. Este UTXO es el mecanismo de contabilidad que se utiliza para llevar el balance de tu billetera. Entonces, cuando nosotros tenemos una billetera, sea cual sea, de Bitcoin, nosotros podemos tener un UTXO o varios UTXOs. Digamos el caso de que es una nueva billetera y yo agarro y la envío pues $100. En ese caso voy a tener un único UTXO como este grande de acá de $100. O, digámoslo con un ejemplo que estamos acostumbrados, en vez de tener un billete de $100, tú puedes tener 1, 2, 3, 4, 5 billetes de $20, que es lo mismo. 5 billetes de 20 son $100. Esto es lo que son los UTXO. Son como paquetes o bolsitas de dinero en tu billetera de Bitcoin. Si tú envías $100, vas a recibir una bolsa con 100. Si envías 25 veces, vas a recibir 5 bolsitas distintas. Hemos escuchado, no, dividir los UTXOs. Básicamente es esto. Si tú tienes un UTXO grande de $100, lo puedes dividir en 5 UTXOs de $20, así como cuando tienes un billete de 100 y le pides al cajero que te cambie, que te dé 5 de 20. Es exactamente lo mismo. Pero ahora, ¿para qué sirve todo esto? ¿Y qué diferencia tiene si pago con un billete de 100 o con 5 billetes de 20? Y estoy seguro que con este ejemplo lo vas a entender muy bien. Imagina que vas a una tienda, ¿verdad? Y tienes varias cosas que vas a comprar. Pero en esa tienda, pues los cajeros son muy lentos, son extremadamente lentos. ¿Qué pasa? Que aquí el cajero, pues sería como el mempool, ¿verdad? Que es donde se verifican estas transacciones de Bitcoin con los bloques. Y sabemos que en la red de Bitcoin, un bloque demora 10 minutos en confirmarse. Para que se confirme tu pago, tienes que esperar esos 10 minutos aproximadamente. Entonces imagina que vas a una tienda y el cajero se demora 10 minutos en atenderte y darte el cambio y procesar tu orden, darte tu vuelto. Si pagas con $100 y tenías que pagar 20, ¿verdad? Él te tiene que devolver 80, pero se tarda 10 minutos en devolvértelos. Pues basándonos en esta analogía, imagina que tú tienes que comprar 5 ítems diferentes, pero cada cajero tiene ese ítem. Ok, digamos que en el primer cajero vas a comprar un refresco, una soda, en el segundo la carne y en el tercero los vegetales y así, son 5 cajeros. Pues ¿qué pasa? Que tienes que ir al primer cajero, pagar la soda, esperar que te devuelva los $80, son 10 minutos, luego vas con los 80 a comprar la carne, pagas 20, tienes que esperar 10 minutos a que te devuelva los 60 y así, luego vas al otro cajero y al otro cajero. Ok, esta es la analogía con los billetes de $100. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes, en vez de un UTXO grande o un solo billete de $100, si tú tienes 5 billetes de $20, puedes ir al primer cajero y pagar con el billete de 20. Luego al segundo cajero con el otro billete, y como tienes 5 billetes, los puedes hacer los 5 de forma simultánea, sin tener que esperar a que te den ese cambio. Ahora, yo sé que esa analogía quizás te dejó un poco confundida. ¿Cómo se aplica eso a la red de Bitcoin? Entonces, ya te lo mencionamos que en vez de, como en MetaMask o Ethereum, que si tú tienes que pagar $10, tú haces una transacción de $10 y ya, el wallet va llevando la cuenta de cuánto tú tienes. Acá en la red de Bitcoin funciona de esta manera. Si yo tengo un UTXO de $1000, digamos que yo acabo de fondear mi wallet con $1000, voy a tener un UTXO de $1000. Tengo que pagar 400. Entonces, los 1000, todos los 1000 son enviados, ¿ok?
no es que yo solo envío los 400, no, yo envío todos los 1000. Así es como funciona la red de Bitcoin. Obviamente uno no se da cuenta de esto. Tú envías tus 1000, acá la red dice, ok, se paga 400, entonces 1000 menos 400 nos da 600. Y estos 600 se te devuelven a ti, a tu wallet como cambio. Obviamente tú en tu billetera no ves esto, tú simplemente ves que tenías 1000 y que ahora tienes 600, ¿ok? Así es como funciona. Pero lo que está pasando ahí atrás es que en verdad los 1000 se van en tu billetera, esto se le restan los 400 que gastaste y los 600 se devuelven. Entonces estos 600 son un output de la transacción que no se gastó, unspent output transaction, un output de la transacción que no se gastó. En este caso fue un UTXO de $600. ¿Por qué? Porque se gastaron 400. Entonces, por eso es que nosotros vemos que en la red de Bitcoin hay input y output. Casi siempre hay un input y dos outputs. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos el input, que en este caso son nuestros $1000, y en la transacción hay dos outputs. Un output de 400 y un UTXO de 600. Este es un output, pero que no se gastó y que vuelve a nuestro wallet. Suave, que yo sé que ya debes estar flipando, como dicen mis amigos españoles, porque por fin entiendes los outputs, los UTXOs, pero te tengo algo mejor. Y es que nos ha invitado Gabo. Mira esto, todo sobre runas en Bitcoin. ¿Cómo hago yo para escoger las mejores runas? ¿Cuáles son esos criterios que tú puedes utilizar? Y explicar todo al respecto. Y me lo he guardado para este live, ya que Gabo nos ha invitado a hacer un live especial, ya lo ha anunciado acá, va a ser el domingo. Pásate por acá de una, le vas a dar acá, activas la notificación, puedes dejar un comentario de una, para que Gabo sepa que se trajo al invitado correcto. A un experto en runas. Al final puedes darle también a notificarte para que cuando vayamos en vivo te avise todo lo que va a estar sucediendo acá. Así que bueno, nos vemos el domingo, que voy a estar soltando el alfa por acá en este live en la comunidad de Gabriel. Entonces ahora que ya entendemos esto, sabemos cómo funciona esto de los UTXOs, pero ¿qué sentido tiene y por qué hay que dividirlos? Y lo que preguntamos, ¿por qué a veces es más caro cuando tienes varios UTXOs? El tema acá, volviendo a las runas cuando salieron, que te decían, no, divide tus UTXOs, o que a veces haces un minteo o inscribes una runa y no puedes volver a inscribir o realizar otra transacción hasta que se confirma esa runa. Es lo que sucede acá. Si tú haces una transacción con un UTXO grande, pues en ese caso este UTXO lo estás enviando todo. Por eso no puedes hacer otra transacción ni volver a hacer nada hasta que se confirma esta transacción y te regresan el cambio, ¿ok? Porque todo el UTXO está siendo utilizado. Luego que se confirma, pasa un bloque en la red, que ya vamos a ir a ver el mempool y los fees y todo eso. Entonces allí el UTXO regresa a tu billetera y entonces puedes volverlo a utilizar para otra cosa. Mientras que por el otro lado, si en vez de un solo UTXO ya tú tienes tus UTXOs divididos, tú puedes hacer una inscripción con este y ya mientras este regresa, tú utilizas este y este. Entonces puedes hacer, si tienes 5, puedes hacer 5 transacciones al mismo tiempo, básicamente. Entonces de esta manera es como funciona la red y por eso también los fees son diferentes. Porque fíjate que acá, si tú tienes un solo billete de $100 o un UTXO, tú necesitas hacer un solo movimiento. Entonces eso es un solo fee de transacción. Pero si tú tienes 5 UTXOs, como es en este caso, ¿qué sucede? Que ahora cada uno de esos UTXOs es un envío, por ende es un fee. Es decir, que si tú tienes 5 UTXOs, vas a estar haciendo 5 movimientos. Entonces va a ser mucho más caro que tú tengas que pagar. Si vas a utilizar todos los $1000, pues te va a salir más caro porque vas a tener que ir 5 veces al cajero a darle cada vez un billete de 20, de 20, de 20, de 20. ¿Sí me explico? Mientras que si tienes un solo UTXO grande, envías una sola vez todo el paquete junto. Es por esto que vemos una diferencia a veces también en los precios, porque si tú tienes un wallet que has ido utilizando y vas acumulando cambios y vueltos y UTXOs, de pronto tienes $100 en ese wallet, pero a lo que te das cuenta han sido vueltos y vueltos y vueltos y tienes 10 UTXOs separados, que de pronto cuando los quieres enviar te está cobrando un fee bastante alto y no entiendes por qué. Entonces ya sabes por qué es, porque tienes varios UTXOs de pronto en ese wallet y tienes que esperar un momento que el fee esté bajo para poder o unirlos o enviarlos todos. Mientras que si los fees de la red están elevados, entonces te conviene más utilizar un solo UTXO grande.
Ahora, para ver los bloques y los fees, siempre vemos el mempool. El mempool se le llama a básicamente esta piscina donde todas las transacciones que la gente está mandando a la red de Bitcoin llegan todas a esta piscina. Por eso se le llama mempool o piscina de memoria, digámoslo en español. De este mempool van llegando transacciones y se va llenando el bloque. Digamos que este bloque de acá es el que se está llenando ahora mismo. Y aquí podemos ver todos los bloques que ya han venido pasando. 15, 16, 17, 18. Y ahora mismo este bloque que está acá se está formando, llenándose con transacciones del mempool. Y cuando esté listo va a pasar, boom, y se va a confirmar. Y va a ser el bloque que toca, que sería el 19. Acá podemos ver, si nos acercamos, que cada bloque tiene un número que se considera el fee, como el gas en Ethereum. Pero acá estamos viendo por lo menos 35 SAT BB. ¿Qué significa esto? Son 35 satoshis, que sabemos que un satoshi es la denominación más pequeña de Bitcoin. Entonces acá los fees se pagan en Bitcoins, en satoshis. Entonces tú vas a pagar 35 satoshis por cada virtual byte. Sabemos que un byte es una medida de memoria. Entonces cada transacción tiene un peso. Si vas a poner una imagen, si vas a poner un texto, si vas a hacer una transacción, enviar, lo que sea que vayas a hacer, tiene un peso. Ese peso obviamente es virtual, porque no es que el bloque se llena como si fuese un disco duro y tiene un límite, no. Digamos que es imaginario, que es virtual. Por eso puedes venir acá y si tu inscripción, veamos esta transacción en específica. Es una transacción que está en este bloque y no se ha confirmado. Podemos ver que esta transacción de acá, bajamos un poco y vemos que hay un input, como te lo mencioné, y hay dos outputs, ¿ok? En este caso, esta transacción tiene un virtual size, acá lo vemos, de 129 B-bytes. ¿Ok? Ahí está, 129. Ese es el peso que tiene esta transacción. Y vemos que el fee rate está en 36. Ese fue el fee que él seleccionó para hacer su transacción. Entonces, si agarramos 129 bytes por el fee de 36 que él puso, nos da 4.644. Por eso, cuando venimos acá y vemos la transacción, el fee que pagó fue 4.644 satoshis, porque pagó 36 por cada byte y eran 129 bytes. Y esta cantidad de satoshis son aproximadamente $3. Ya entiendes de dónde salen los fees en la red de Bitcoin. Ahora, algo muy importante que hay que tener en cuenta acá son los bloques y el fee, porque acá en Bitcoin básicamente hay una fila de gente en el mempool esperando para meterse en el bloque. Entonces acá puedes ver cómo este bloque tiene 37 de fee, va bajando luego a 32, luego a 29. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ahora mismo hago una transacción y le pongo 29, mi transacción no se va a confirmar de una, sino que va a quedar al tercer o cuarto bloque desplazada. Porque acá cómo funciona es que el fee que tú pagas te posiciona a ti. ¿Ok? Entonces, digamos que tú estás acá en este bloque y lo pusiste en 37. Si nos acercamos, vemos que este es el promedio de fee del bloque. Y ese bloque tiene un mínimo, 34. ¿Qué significa? Que la transacción más barata está pagando 34 satoshis por byte. Entonces, si tú estás ahorita y pusiste 34, todavía estás dentro de este bloque. Pero ¿qué pasa? Que si muchas personas llegan y quieren entrar en este primer bloque y empiezan a subir el fee, y yo llego y me monto con 35 y otro llega y se monta con 40. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse de que tu transacción se confirme rápido. El fee mínimo empieza a subir y el bloque se va a llenar de las personas que están poniendo el fee más alto. Básicamente se te están colando en la fila. Entonces más personas llegan con un fee más alto que el tuyo, el fee general del bloque sube y tu transacción, que estaba en 34, ya no va a pasar en este primer bloque, sino que se desplaza a este segundo bloque. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces vemos que las personas dicen, no, mi transacción está allí y no se confirma y llevo días esperando. Pues muy probablemente pusiste un fee muy bajo y la red empezó a ser más utilizada y el fee subió. Entonces, si ahorita los fees están en 34, pero tú temprano, digamos que estaban en 20, tú hiciste la transacción en 20 porque no viste de pronto el mempool y los fees empezaron a subir, tu transacción de 20 no se va a confirmar hasta que la gente deje de utilizar la red y el fee baje promedio otra vez a 20. ¿Por qué? Porque los mineros que están ahí validando las transacciones no van a agarrar una transacción que les paga 20
si hay muchas transacciones que le están pagando 34? ¿Sí me explico? Entonces así es como funciona y por eso es que tus transacciones se van y no se validan porque son baratas o no estás pagando el fee necesario que hay. Entonces al minero no le interesa agarrar tu transacción y validarla, porque va a agarrar una que le paga 20 si ahorita están pagando 37. ¿Sí me explico? Por eso, ahora que entiendes esto, puedes seleccionar el fee correcto para tus transacciones. Por ende, yo recomiendo siempre tratar de poner un fee mayor al promedio, porque si tú ahora dices, no, está en 34 el más bajo y lo pones en 34, si la red empieza a ser más utilizada, llega más actividad, sube el fee, ¿ok? Aquí podemos ver en la gráfica esta cómo va variando el fee y te dejan afuera. Entonces, ¿qué sucede? Esto es importante cuando vamos a mintear una runa, porque si tú vas a mintear una colección, por llamarlo así, digamos esta, la estás minteando y se va llenando 11%, 12%, todavía le falta mucho, pero si ya esta estuviese acá, más adelante y tuviese 80, 90% y tú mandas con un fee bajo, pero tu transacción se desplaza al siguiente bloque y se desplaza porque te quisiste ahora, no sé, ahorrar $5, puede suceder, que es lo que le pasa a muchas personas, que la colección se llena, se llega al 100% y tu transacción nunca entró a la piscina o al bloque porque el fee estaba muy bajo. Luego que el fee baje, otra vez a la normalidad y tu transacción entre, si ya la colección ha llegado al 100% para ese momento, vas a perder el dinero o la inscripción. Porque al momento que tu transacción entra al bloque, ya la colección está full. Por eso tú tienes que ver si estás inscribiendo una runa que está por llenarse. No puedes venir y poner el promedio. Tienes que tratar de posicionarte un poco por encima y tratar de ver cómo se va comportando los bloques anteriores. Por lo menos aquí tú puedes ver que estaba en 40, 51, 40, 39, 43 y 35. Entonces este está en 37. De pronto, en vez de poner 37, le puedes poner un 40, que vimos que era el promedio que estaban teniendo los bloques anteriores. Y un tip muy importante a tener en cuenta acá es que cada vez que hay una colección que está a punto de terminarse, todo el mundo la quiere inscribir antes de que se termine y eso hace que los fees suban. Entonces, ya con ese dato tú puedes estar atento y saber que si hay una colección que está caliente, que todo el mundo está inscribiendo, tú sabes que muy probablemente los fees vayan a subir. Entonces te pones un poco más encima del fee promedio para que no te quedes por fuera, porque si no, por ahorrarte unos poquitos satoshis, puedes terminar perdiendo toda la transacción. Es por eso que siempre es interesante inscribir o mintear antes que las runas se empiecen a llenar. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando queda poco para que se acaben, los fees suben. Mientras que cuando no hay ninguna colección que esté a punto de terminarse, no hay mucho interés ahora mismo y los fees están un poco más bajos. Entonces sabemos que acá en las runas, como son gratis entre comillas, tú nada más pagas el fee. Mientras más barato sea el fee que pagues, más barato estás comprando esa runa y por ende más posibilidades de hacer más X tienes. Porque imagínate a alguien que mintea esta runa o la inscribe con un fee en 100 versus alguien que la inscribe con un fee en 20. ¿Ah? El fee de 100 está pagando, no sé, $20 y el fee más bajo está pagando $5. Entonces el que compró la runa en 20, cuando la runa llega a 40 ya hizo un 2X. Pero el que la compró en 5, cuando la runa llega a 40 ya se hizo un 8X. Entonces si estás viendo la diferencia, siempre tienes que tratar de inscribir con el fee más bajo que puedas, pero tampoco tanto para que no te quedes afuera del bloque. Entonces ya entiendes qué significa esto, cómo los puedes calcular y por qué cada UTXO te va a consumir uno de estos fees. Familia, les tengo una invitación súper especial a los que están acá en Costa Rica. Tenemos este hackathon en San José con patrocinadores como Only2 y Starknet, donde vas a tener la posibilidad de ganarte premios, ¿ok? Monetizar por tus habilidades. Vas a tener refrigerios, vas a poder conocer a personas top de la industria mientras aprendes y perfeccionas tus habilidades. Ahora, no tienes que ser ningún experto. Esto es para todos los niveles y la idea es que puedan llegar acá a participar y aprender sobre todo lo que está sucediendo en la tecnología blockchain. Te voy a dejar todos los links en la descripción. También te voy a dejar el link de Dojo Coding, un gran amigo, Daniel, que está llevando a cabo esta iniciativa para que lo vayas a seguir. Si te gusta todo este tipo de actividades, no lo puedes dejar pasar. Yo voy a estar ahí. Nos vemos este 25 de mayo. Ahora, yo sé que estos temas pueden ser un poco complicados y a veces nos sentimos como alejados o no entendemos bien lo que está pasando. Por eso he hecho este video
con literalmente pasos a pasos y ejemplos para que lo puedas entender, porque el que tú estés entendiendo esto ahorita ya te está dando una ventaja enorme con el resto de personas que no tienen ni idea de cómo funciona la red de Bitcoin, qué son los outputs, los UTXOs. Entonces considérate ya que estás arriba, a un nivel superior que el resto de personas que no saben interactuar con la red de Bitcoin. Y de eso se trata, de poder posicionarte antes que los demás. Entonces te invito a nuestro grupo de Telegram o a que me dejes un comentario si hay algo, porque entiendo que son temas avanzados. Deja las dudas y estoy seguro que también le van a servir a muchas más personas. Como siempre, seguimos aprendiendo de estas nuevas tecnologías y con eso dicho, nos vemos en el próximo video.